Bien, luego de este viaje a dos partes del mundo completamente diferentes, el Caribe y la antigua cortina de hierro o la zona de influencia exsoviética, vamos ahora con uno de los flagelos que a todo el mundo nos ha correspondido en algún momento de nuestras vidas. Una de las mayores aplicaciones y restricciones, y también uno de los puntos de mayor discusión a nivel social y humano. Vamos a ver el fenómeno de la discriminación, pero en particular de uno de los grandes problemas que tiene la Unión Europea hoy en día. Bienvenidos una vez más a las últimas noticias. Hoy tenemos un boletín informativo junto a nuestras increíbles colegas, excelentes presentadoras, Gina Martínez, Viviana, Daniela y yo, Marilyn Melo. Les vamos a acompañar hoy, vamos a dar un poquito de lo más importante y pues vamos a empezar. Inicialmente tenemos la noticia más importante acerca sobre la doble faz en Europa y pues la discriminación como tema principal. Entonces vamos a pasar un poquito. Tenemos, digamos que primero el boletín informativo, después vamos a dar las noticias más importantes. Hoy tenemos como tal el racismo, el género, también la xenofobia y la homofobia. También tenemos diferentes entrevistas con distintas personas de diferentes partes del mundo. Son testimonios y también tendremos una especie de reflexión finalizando hoy en nuestro querido noticiero en canal DIH. Siguiente. Bueno, entonces tenemos inicialmente el boletín informativo discriminación. Desde Madrid, España, hacemos llegar el siguiente boletín informativo. Diferentes ciudadanos de todo el mundo han estado reportando a nuestro noticiero denuncias a causa de que han recibido muchos tratos negativos por razones de raza, género, nacionalidad, entre otras. Pues esto es por parte de los habitantes de esas distintas ciudades. La principal pues es Madrid, pero tenemos también desde México, desde Perú, desde Chile y así diferentes. Entonces inicialmente vamos a decir qué es discriminación. ¿Cómo sabemos si estamos presentando algo de discriminación? ¿Es muy difícil o es más fácil? Bueno. Tenemos que ¿qué es la discriminación? Para que ustedes identifiquen cuando estén frente a un caso de estos, tenemos que saber que es como un tipo de acto que lo que hace es limitar o perjudicar pues, el acceso de las personas a los derechos. Esto lo podemos tomar como las personas afectadas, las cuales son discriminadas. También podemos identificar diferentes tratos como de igualdad, desigualdad. Esto sea ya una persona o una colectividad. Eso también se da pues, por motivos raciales, políticos, de género. También tenemos diferentes por condiciones físicas, mentales o por un tipo de orientación sexual. Digamos que este sería el primer boletín informativo y ya continuamos con nuestras queridas presentadoras y pues vamos a dar un poco acerca de las noticias. Inicialmente sería el racismo con nuestra querida presentadora Viviana. Los dejamos. Buenos días. Bueno, como estaba comentando mi compañera, efectivamente hay muchísimos tipos de discriminación. El día de hoy pues, vamos a hablar de 4 fundamentales. El primero que les traemos acá viene siendo el racismo. Entonces, primero hay que saber qué es el racismo y según la Real Academia Española se dice que el racismo viene siendo una creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás. Esto haciendo creer que bueno, somos superiores a otros por diferentes temas. Bien, hay diferentes tipos de racismo. Hablamos de racismo aversivo, racismo etnocentrista, pero sin embargo, estos vienen siendo diferentes, como les comentaba, diferentes tipos de racismo. Hay racismos que vienen siendo como más pasivos que otros, como viene siendo ese racismo aversivo, que se distingue por prácticamente ser antirracista. Entonces son personas que efectivamente dicen que no son racistas, apoyan el movimiento, sin embargo lo son. O sea, son racistas e intentan alejarse de diferentes comunidades. Ahora bien, hablando de las noticias, traemos una noticia que sucedió en enero sobre el jugador Vinicius. Este jugador pues, es brasileño y jugó en Real Madrid y sufrió igual de racismo por un tema del partido que estaban jugando.
En este boletín se encontró que la policía pues, ha detenido en Madrid a 4 personas que presuntamente colgaron un maniquí con la camiseta de Vinicius en el puente cerca de la ciudad deportiva del Real Madrid. Ahora bien, hablando ya un poco más de porcentajes en cuanto al tema del racismo, encontramos que existen diversos tipos de racismo, como les estaba comentando. No solamente se refleja por el color de piel, sino que hay diferentes tipos. Ahora, con el tema que les estaba comentando, que vienen siendo los porcentajes, el 45% de los europeos con ascendencia norteamericana, el 41% de los gitanos y el 39% de las personas con ascendencia afro de Europa afrontan algún tipo de discriminación con relación a las personas que viven en el lugar en el que ellos están. Ahora bien, con relación a los jóvenes con ascendencia árabe o africana, tienen 20 veces más probabilidades de que sean detenidos por la policía. Y ahora, con relación a los países que más asumen como este tema, viene siendo Países Bajos con el 76%, Francia con el 74% y Bélgica con el 71%. El 54% de los españoles reconocen que hay discriminación por origen étnico o de color de piel. Por otro lado, la intolerancia, pues como que aflora sus raíces en los países orientales. Aquí ya hablamos, de la discriminación con diferentes tipos, pues lo que les estaba comentando, los diferentes tipos de discriminación que hacen relación no solamente al color de piel, sino a la raza, ya sea al grupo étnico, al sexo o varios factores. Ahora hablamos de que el 71% de los húngaros no se sienten bien con un compañero de trabajo que sea de color. El 70% de los búlgaros estarían incómodos si sus progenitores tuvieran una pareja de color. El 38% de los checos no les gustaría tener un presidente de una minoría étnica, mientras que solo el 35% de los lituanos se sentirían bien con un yerno o yerna musulmán. Ahora continuamos con la siguiente noticia, que hace referencia a la discriminación por género. Buenas tardes, queridos televidentes. El día de hoy hablaré en esta sección de noticias sobre la discriminación por el género. Haremos énfasis en que no es un espacio para crear un resentimiento hacia los hombres, por el contrario es para generar una conciencia social. Bueno, hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este día fue designado por la ONU. El fin de esto es prevenir la violencia contra las niñas y las adolescentes para construir un mundo mejor entre todos. El 35% de las mujeres y niñas han sufrido algún tipo de violencia física o de abuso basado a su género. Más de 70 millones de mujeres han contraído matrimonio cuando aún eran menores de edad. Más de 120 millones de mujeres han sido forzadas a tener relaciones sexuales, ya sea por un sujeto lejano a ellas o por su misma pareja. El 71% de la trata de personas son mujeres y niñas. Esta violencia es ejercida normalmente en sus espacios más cotidianos, es decir, en su trabajo, en su casa o donde realizan sus estudios. ¿Cómo podemos contribuir a esto? Se preguntarán desde la comodidad de sus casas, evitando mensajes que recalquen o refuercen a lo femenino como algo débil, algo dulce o maternal. También eliminar los argumentos que justifican o que llegan a normalizar cualquier tipo de violencia. Ejemplo, pensar que los hombres son más fuertes y que tienen como un poder económico más alto que una mujer, cuando esto no tiene por qué ser así, es cuestión de capacidades más no de género. También eliminar ese pensamiento de que la mujer es sumisa y que debe estar obediendo y dedicada a las labores del hogar. Ejemplo, en España las mujeres ganan un 30% menos que un hombre si están profesionalmente como en su misma labor o en un mismo cargo. Esto es como una brecha salarial que se abre no solo tanto en Europa, sino también aquí en América Latina pasa bastante. La ONU ha dicho que no se ha conseguido como la equidad de ningún país del mundo, pero que por lo menos ya hay como promesas de eliminar dentro de lo que cabe las leyes discriminatorias, pero pues estas no se han cumplido también por cuestiones de sus mismos estados. Por ejemplo, como decía anteriormente, en España
Han cerrado como ciertos centros donde te permitía realizar como un aborto o un degrado para ciertas cosas de tus derechos sexuales, a lo que ellos han dicho que no hay fondos. Entonces en cierta parte sí te están vulnerando por ser mujer, porque pues considero de antemano que es una excusa no tan válida. Bueno, el consejo que tiene la ONU sobre los derechos humanos aprobó un consenso de una resolución que es la 1523, que establece que se cree un grupo de trabajo el cual está compuesto de 5 miembros, no especifica si son hombres o mujeres, pero pues creeríamos que por ser la ONU es de hombres. Estaba en contra de la discriminación hacia la mujer, claramente, tanto en la legislación como en la práctica que se lleve a cabo sobre esta. Bueno, el derecho internacional humanitario, que pues es el énfasis de nuestro noticiero, ha hecho normas que son aplicables, pero en tema de conflicto armado. ¿Qué pasa? O sea, las mujeres eran tomadas como motín de guerra, independientemente si tenían hijos o no, o si estaban embarazadas, o si tenían alguna discapacidad física o mental, eso no les importaba. Y las normas pues no son como muy garantistas hacia la mujer, sino protegen como más a su hijo de corta edad o su hijo que está en gestación, porque pues todos sabemos que esos hijos probablemente más adelante serán los que vayan a guerra, entonces eso es lo que está garantizando el Estado. Cuando la mujer es como violentada en su hábitat, por así decirlo, esta se requiere que tenga un resguardo, pero este resguardo solo se lo puede dar otra mujer. O sea, no es como que otra persona llegue a decir, toca resguardar a esta persona porque está en una condición muy vulnerable, no lo hace. Bueno, también es protegida la mujer. De hecho, aquí en la legislación colombiana hay una parte que tiene que ver como por personas protegidas de el derecho internacional humanitario, que es aquellas que están como se le está vulnerando como su honor, es decir, delitos como la violación, la prostitución forzada o cualquier otro atentado que sea como al pudor. Vale recalcar por último que la discriminación es una forma de violencia que esta puede provocar la muerte de quien la sufre. Paso con mi siguiente compañero. Bueno, entonces vamos a hablar este boletín y esta noticia es acerca de la xenofobia. Entonces tenemos en cuenta que inicialmente la xenofobia la podemos entender como un tipo de ideología, consiste pues, en el rechazo de identidades ya sean pues, culturales que son diferentes a la que tienen propiamente. También tenemos que, como en la búsqueda de intentar arreglar, decirlo así, la xenofobia en 2008, la Comunidad Europea intentó aprobar como una directiva contra el racismo y la xenofobia, esto con el objetivo principal pues, de proteger los derechos de los extranjeros también, puesto que también cuando existen extranjeros que normalmente habitan en todo lado, se entiende también como inmigrantes o migrantes, también podemos ver que pues, siempre hay rechazo. Entonces se intentó realizar esto y también algo importante antes de seguirlo explicando es que digamos que intentamos hacer como un tipo de estadística pues para conocer también qué pensaban, cómo se veían y cómo se sentía este tipo de gente. Entonces podemos decir que una de cada 35 personas es migrante en el mundo. Pues esta estadística nos permite analizar el tema de los extranjeros, esto pues con respecto a digamos cómo también ellos viven, cómo habitan y pues cómo se sienten cuando no se tiene que ir a otro país. También vemos que también se intenta como rechazar las identidades culturales y pues también tenemos que tener en cuenta que la xenofobia también la pueden producir pues, por prejuicios históricos, religiosos, culturales y nacionales. Una forma muy común de pues, la xenofobia también tiene que ver con el racismo, que ya lo va a explicar la reportera Viviana más adelante, pero pues digamos que al margen de la ética se intentó como decir que la xenofobia en distintos lugares, en distintos estados, se puede llegar a considerar como un tipo de delito. Y ahí entra lo que yo les digo de que pues, la Comunidad Europea intentó aprobar pues, la directiva. Digamos que otra información importante
es que también, además de estudiarlo jurídicamente, este tipo de fenómenos se debe estudiar de la manera también social, pues puesto que también es un prejuicio que también se tiene, pues teniendo en cuenta que también la gente juzga cuando pues no se comparte pues su origen, las leyes, y pues ese es como el reflejo de la fobia cultural pues de la cual se evita. También es importante señalar que digamos que aquí se entiende que la comunidad internacional de los estados también tienen derecho pues como a establecer sus propias políticas migratorias, pues esto de acuerdo a los intereses nacionales que cada uno tenga, y pues también se atiende el principio de autodeterminación pues de los pueblos, que pues les da derecho también a regirse pues como mejor ellos les convenga, por decirlo así. Esto pues sin que los otros estados intervengan. De todas maneras es muy importante recalcar que digamos que estas actitudes como de xenofobia también rompen la solidaridad humana, y también pues es como derivado de que nosotros también debemos tener como esa capacidad de entendernos y como de reproducirnos y estar juntos pues entre todos de una manera positiva. Sin embargo, es cierto que se produce muchas veces xenofobia porque, digamos, en Colombia normalmente hay muchos tipos de migrantes. Un punto esencial, digamos, que es la gente que proviene de países cercanos, digamos, tipo países como Venezuela. Nosotros, pues digamos que tenemos también cierto prejuicio inicialmente, pues porque hay mucha gente que hace actos no tan correctos, por ende pues todos tomamos un prejuicio general. Hay gente de todo lado, gente que hace muchas cosas, pero pues no por eso podemos juzgar a todo el mundo. Y pues también tenemos una noticia en específico que me gustaría compartirles. Digamos, en Canadá también se ha visto muchos casos de cuando la gente intenta migrar, que los retienen, no los dejan entrar. O sea, no es que estén condenados o algo así por el estilo, pero sí, pues ellos cuentan testimonios de que les ha tocado cómo convivir en sectas, digamos que ese tipo de cosas simplemente pues provienen de otro lado, sabiendo que se supone que Canadá siempre tiene muchas pautas pues para que uno pueda migrar y pues crear allá más tipo como población. Sin embargo, también tienen bastantes restricciones. Esta es una noticia del año 2021, a pesar de que es un poco de atrás, es importante tenerla en cuenta, y pues ya lo dejo con mi otra compañera. Otro tipo de discriminación es la homofobia. Como ustedes saben, la homofobia es un tipo de discriminación en el cual pues, se vulnera a otra persona por su orientación sexual. Entonces, en varios países, pues como ya conocemos, hay mucho de tipo de discriminación hacia esas personas. Digamos, en la parte de Europa, bueno, en todos los países hay esa discriminación, pero en Europa hay algunos países como los Letonia, Lituania, Bulgaria, Croacia, Serbia, Hungría y Rusia, en donde es muy normal ver cómo discriminan cada día a estas personas. Estos son acosos verbales, los pueden acosar en la calle, les pueden gritar, hasta los pueden asesinar. Ustedes pues han visto cómo los asesinan a sangre fría simplemente por el hecho de tener otra orientación sexual. Esto pues no se ha sido respetado. Es increíble que digamos hasta muchos partidos políticos en otros países han hecho como campañas en contra de esto. Entonces pues ni siquiera pues ellos están seguros en su propio país, en ningún lugar están seguros. Estas prohibiciones pues los hostigan cada vez más. ¿Sí? Ellos no pueden, como les digo, no pueden ir a un lugar seguro sin que haya alguien homofóbico, porque pues muchas personas en lugares públicos o en lugares privados también puede ser, los hostigan y pues no los bajan de muchas palabras que utilizan en contra de ellos. Contra ellos cometen los llamados crímenes de odio, que es como ya les mencionaba, que es cuando los asesinan o les hacen algún tipo de tortura pues, por el simple hecho de ser gays, lesbianas, transexuales y demás. Digamos también en Rusia es un problema ser homosexual. La verdad allá es muy feo porque el presidente está, bueno, el
presidente y la Duma del Estado crearon una ley para que los homosexuales pues no tuvieran como derechos, por decirlo así, en su país. También, bueno, dice que esta ley es conocida como la ley anti-LGTBI y se aprobó el jueves, se aprobó la primera lectura del proyecto que busca restringir totalmente la homosexualidad en Rusia. Bueno, digamos que si esta se aprobó, o sea, si esta siguiera, si el proyecto se ratificara, la legislación rusa existente castigaría esto pues de una manera pues muy cruel, y pues definitivamente ser homosexual en ese país sería un crimen totalmente. En esto pues están vulnerando muchos derechos, ¿no? O sea, más que todo pues a la libertad y a la libertad de expresarse pues como cada persona es, porque pues no podemos obligar a una persona a hacer algo que no quiere ser. Y pues esto también debería verse en la libertad humana y la identidad de género, que es muy importante. Bien, frente a lo que está diciendo mi compañera, también quiero comentarles el tema de lo que viene siendo la Declaración de las Naciones Unidas frente a la igualdad. Esto no hace referencia únicamente al tema de la raza, sino que hace referencia más allá, como les estaba comentando, a lo que viene siendo la igualdad en general. Pero habla de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Como les indico, efectivamente hablan de la discriminación racial, sin embargo va más allá y habla sobre la igualdad que se tiene pues con esta declaración. La consideración de la Asamblea General es que bueno, la Corte de las Naciones Unidas está basada en el principio de dignidad e igualdad de todos los seres humanos y tiene entre otros propósitos fundamentales el de realizar la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto hacia los derechos humanos de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, que toda persona tiene pues derechos y libertades enunciando en la misma, sin distinción alguna en particular por motivos, como les comentaba, de raza, color u origen nacional. Esto haciendo referencia a lo que estaban comentando, ya sea del tema de xenofobia, homofobia, tema racial o incluso pues el tema que viene siendo de la discriminación hacia las mujeres, ya que pues comentan en esta carta que viene siendo el tema pues de igualdad, que finalmente lo que están indicando es que pues todos nacemos y todos somos humanos y asimismo pues como tenemos diferencias también deberíamos ser iguales ante la ley. A pesar de tener esas diferencias debemos ser iguales ante la ley y por eso se intenta hacer esa cooperación a nivel internacional también. Esos vienen siendo los índices de discriminación a nivel mundial. Entonces aquí vemos pues los temas que estábamos nombrando, lo que viene siendo el tema del racismo, del género, la xenofobia y la homofobia. El racismo con un 14.9%, el género con un 9.9%, la xenofobia con un 21.8%, homofobia con un 14.9%. En Europa y en América Latina se hace referencia al 38.6%. Bien, aquí mostramos pues algunos casos de discriminación. Como les estaba comentando, vienen siendo testimonios de diferentes partes del mundo. Hay algunos que vienen de Perú, de Chile y de Portugal, que hacen referencia pues a diferentes tipos de discriminación que sufrieron, ya sea por tema de raza o étnicos o en general por el país en el que están, y pues están los testimonios. El primero es de querido televidente llamado Daniel, es de nacionalidad peruana y pues también nos va a hablar acerca de cómo le ha vivido ese tipo de discriminación. Si no estoy mal, también nos va a contar acerca de también alguien cercano a él y pues vamos a escuchar.
para más técnicos nos está escuchando muy bien. Sin embargo, lo que él comenta es que, bueno, él es peruano y efectivamente viajó a los Estados Unidos pues por temas de un mejor estilo de vida. Sin embargo, al llegar a migración, lo que le dicen es que sus papeles son falsos, los retienen ahí a él y a su familia y no los dejan pasar porque, bueno, inicialmente, como les comento, dicen que sus papeles son falsos y en un segundo plano le indican que no tienen los recursos suficientes para vivir en ese país, por lo tanto deberían devolverse. A pesar de que pudieron ingresar, a pesar de que pudieron demostrar que efectivamente tenían los recursos, podían vivir en ese país, pues sufrieron de discriminación y estuvieron pues bastante tiempo en el tema de migración. El segundo testimonio pues es de una persona de nacionalidad colombiana pero que actualmente reside en el país de Portugal. Hola Gina Martínez, ¿cómo vas? Nos estamos de Barça, de Portugal, hace 1 año y 5 meses. Pues sí, claro, aquí se discriminación. Cuando tú inicias, más que todo, digamos, en el idioma, porque tienen una instrucción, algo que tú no entiendes, entonces son como a tratarte mal, a decirte, devuélvete para tu país, digamos, la lengua es algo que no se crea, se ve como discriminación, no solamente por no haber idioma a ellos, sino pues porque los portugueses son muy chatos quiere decir muy malcriados, no entiendes algo, pues imagínate. Bueno, aquí nuestro testimonio comentaba que se le discriminó en un hotel mientras trabajaba en la ciudad de Portimao por no saber hablar un portugués fluido, independientemente de que pues, son lenguas medianamente similares, pero pues él no era de esa nacionalidad y llevaba muy poco tiempo como para ya saberlo con mucha fluidez. Y el problema radica en por qué alguien que está migrando por cuestiones de necesidad, porque en el país pues no es que la situación esté muy bien y está buscando como mejorar su estilo de vida, se le discrimina por algo que es como absurdo porque puede aprenderlo. O sea, una cosa es que tenga como otros fundamentos, pero pues esos realmente no son válidos para discriminar al señor Camilo. El tercer testimonio también es de un colombiano que vive también en Portugal. Hola, mi nombre es Juan Díaz, colombiano de 43 años, vivo hace un año en Portugal y el tema de discriminación aquí lo he sentido desde cuando digo soy colombiano y todo el mundo dice Pablo Escobar o cocaína. Este testimonio nos explica que básicamente se tiene muy estigmatizado al país con lo que tiene que ver con el narcotráfico y pues es algo que es una mala fama que no podemos negar que no la hemos ganado, pero no significa que sea lo primero que tú pienses a la hora de que te nombren una nacionalidad o un país del que proviene. El tercer testimonio es chileno, sin embargo no lo vamos a poner por cuestiones igual de audio que nos está escuchando muy bien, pero la chica comenta que ella sufrió algún tipo como de discriminación por los temas de lo que viene siendo su personalidad, porque era una persona relativamente introvertida y por eso mucha gente como que de alguna manera podría decirse que se sufrió de bullying, pero esto persistió hasta que pues digamos que avanzó con el tema de la edad. Ya empezaron a hablar pues de temas de lo que viene siendo lo que les comento, de la personalidad, entonces hablamos no solamente de temas, por ejemplo, como lo que viene siendo el homosexualismo, que también hace parte pues, de la personalidad de la persona, sino que también se pueden sufrir distintos tipos pues, de discriminación por cómo actúa una persona en general. Hola, mi nombre es Victoria. Yo no he tenido, vamos a yo no he tenido
ofensa hacia él por su color de piel, porque aquí en México hay un tipo de dulce, un postre, que se llama chocorramo, que es un chocolate relleno de crema y piña, pero pues todo es prácticamente un panecito de chocolate. El color es de chocolate, de un color café oscuro. Entonces el coach siempre se elegía a mi hermano como chocorramo. ¿Por qué? Porque pues era la persona de tez más oscura dentro del equipo y así hay marcado esa diferencia en el equipo diciendo de mi hermano chocorramo. Que se detuvo hasta que mi papá intervino porque obviamente es sumamente ofensivo que a un niño entre 12 y 14 años le estén diciendo de una manera despectiva sobre su color de piel. También algo que quiero mencionar es que nosotros, como familia, fuimos a Estados Unidos, mi papá, mis hermanos y yo, a visitar a la hermana de mi papá. Tengo familia ya, pues mi tía se casó con un americano y tiene niños americanos de tez verde, ¿no? Nosotros casi todo el tiempo estamos con mi tía, pero como 2 o 3 ocasiones que salimos solos como familia y íbamos a comprar o íbamos a comer fuera y resultó un poco difícil la dinámica entre la comunicación de todos. Para la persona que pedía el servicio nos vendía algo, porque mi papá no sabía inglés y mi hermana le cuesta también trabajo y nosotros éramos un poco más pequeños para poder entenderlo o en ese momento realmente saber lo que nos decían. Entonces llegábamos a ver, o sea, yo sí llegué a ver, a pesar de que era más pequeña, tengo de 6 y 7 años, llegué a ver. Bueno, digamos que aquí podemos evidenciar dos testimonios con Victoria. Ella nos cuenta también, primero, pues que al hermano lo discriminaba, bueno, sí, en temas de que el coach, donde él entrenaba fútbol, pues lo comparaba siempre con tipos de dulces, digamos aquí, como comparar, digamos, no sé, un niño de tez oscura, decirle, no sé, chocorramito, ¿sí? O sea, como tipos de esas cosas, pero entonces es muy ofensivo el hecho de que un grupo de población, no sé, de 10 niños y un adulto, pues los traten de esa forma, ¿sí? A pesar de que puede ser un chiste, pues eso también hace sentir mal a las personas y es algo que los afecta, tanto como pequeños como tipo van creciendo. Y pues en segundo lugar, pues también nos habla de que pues ella pues vive en México, entonces pues tiene como la facilidad también de desplazarse, no sé, hacia Estados Unidos. Igual, de igual forma pues allá también sufrieron un tipo de discriminación también más tipo cercano en cuanto a la familia, entonces nos damos cuenta que también puede ser un factor como externo, también como también más interno, y pues es algo que realmente sí afecta y que perdure en la sociedad. Bueno, para finalizar, queremos mostrarles un video que fue realizado, un proyecto que hicieron en Estados Unidos y, mejor dicho, es para que lo vean. El video trata sobre las diferencias, sobre de que todos somos diferentes y algunos se identifican. ¿Sí? Entonces pues salen mexicanos, salen pues de África, salen chinos, y pues que esto pues no debería ser una clase de discriminación y que pues todos deberíamos compartir como un espacio de armonía, porque pues al fin y al cabo